Buenos días, mi nombre es Shirley Castillo y junto con mis compañeras Vivian Casas, Jessica Estupiñán y Cristina Niño les explicaremos el siguiente tema, titulado Patrones de percepción visual de la materia de procesos psicológicos básicos de la Universidad de Pamplona, impartida por la profesora Sandra Padilla. La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una reacción de realidad externa. Así el estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto en la cadena del conocimiento. Al igual que el frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, lo blanco, es de orden cualitativo. Por otro lado, es toda energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética, que provoca las activaciones de un receptor sensorial. Esta percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso de interpretación del ser humano y al conocimiento de las cosas. Desde el enfoque neuropsicológico, la percepción se define como un proceso cortical que resulta de una experiencia sensorial subjetiva, la cual es potencialmente significativa o reconocible. Por lo tanto, el concepto de percepción visual se va a referir a la capacidad de reconocimiento de los objetos en su función de forma, patrón y color. Mi nombre es Vivian Casas y les vengo a hablar sobre la percepción de contornos y contraste. Los contornos dominan nuestra percepción, son fundamentales para percibir configuración de un objeto, definir sus márgenes y bordes y por tanto permite su percepción visual. En general, vemos los contornos cuando hay cierto contraste en la luz entre las áreas continuas. Definición lateral. En la actividad neural de un fotorreceptor influye no solo en la iluminación, sino también la estimulación de los fotorreceptores cercanos. Cuanto mayor es la iluminación de los receptores cercanos, más fuerte es el efecto inhibitorio. Debido a que la retina tiene varios niveles de conexiones laterales, en ciertas formas, las conexiones laterales en el plano de la célula ganglionar y funciona de forma similar a las interacciones inhibitorias del ojo humano. En esta ocurren cambios abruptos en la iluminación, como donde hay un límite nítido entre un área escasamente iluminada y otra iluminada en forma brillante reflejada en el ojo. Y también facilita la percepción de discontinuidades físicas o cambios de algunas formas y es necesario para la estabilidad de estas. Bandas MASH. Las bandas MASH son ejemplos de un proceso que ocurre en regiones de mayor cambio de luminancia. El contraste físico que ya existe en el borde o margen se acentúan aún más. Cejilla de Kerr. Es una unidad cuyo supuesto campo receptivo posee un centro excitador y una periferia inhibitoria que se activa por la luminancia en mayor parte en la superficie inhibitoria. Mi nombre es Jessica Estupiñán, les voy a hablar sobre el cambio de estímulo. El cambio de estímulo. La variación del estímulo o cambio en el patrón de la luz reflejada en la retina es crucial para la percepción de contorno y márgenes de la forma. A continuación se describen dos condiciones inusuales del estímulo que subrayan este aspecto. La primera condición, como veníamos diciendo, es el Ganzfeld, que es un experimento que viene del alemán, que significa campo homogeneizado. Es una técnica empleada en el campo de la parapsicología para probar la percepción extrasensorial de las personas. Se utiliza una estimulación sensorial parcial para producir un efecto similar al aislamiento sensorial. La condición es la imagen estabilizada, que se trata de la experiencia con el Ganzfeld, indica que el sistema visual no funciona eficazmente con una estimulación completamente uniforme. Existen varios métodos para estabilizar la imagen de la retina. Dado que todos generan unos hallazgos similares, solo se necesita considerar el análisis de frecuencia espacial. Ya se ha explicado que los fenómenos al contraste influyen notablemente sobre la capacidad de percibir los detalles visuales. El contraste de la luz en las áreas oscuras genera una percepción acentuada de la luminosidad. Es posible reducir cualquier escena visual compleja a un mosaico o matriz de regiones claras y oscuras. Estos dos componentes de un patrón visual
son lo suficientemente descriptivos como para representar cualquier escena compleja y se han explicado exitosamente en la descripción de las unidades básicas que pertenecen al sistema visual para codificar el entorno visual. Las frecuencias espaciales. Estas consisten en áreas claras y oscuras contrastantes en sus frecuencias espaciales, es decir, la cantidad de variación de luminosidad sobre un determinado espacio. Más claramente, son la cantidad de ciclos de barras o tiras alternas oscuras y claras sobre una determinada región del campo visual. Cuantas más barras o tiras hayan por unidad de área de un patrón, mayor va a ser la frecuencia espacial. El patrón en rejillas y contraste son útiles porque sirven para componentes básicos para construir una escena visual compleja. La distribución de intensidad que da el perfil de luminosidad de un patrón en rejilla indica el grado de contraste en el patrón. En términos generales, el contraste aquí se refiere a la diferencia de luminosidad entre las áreas claras y oscuras. En el análisis de Fourier, él hace una pregunta. ¿Qué relación guarda una escena visual compleja con los patrones en rejilla sinusoidales aquí presentados? La respuesta que él da es: la escena visual está compuesta por un patrón complejo de varias intensidades luminosas distribuidas en el espacio, es decir, que es la suma de una serie de componentes sinusoidales simples. Función de sensibilidad y contraste. Las frecuencias espaciales y el contraste se encuentran relacionadas. Dependiendo del contraste entre los elementos, unas frecuencias se darán con más claridad. Esto significa que se necesita menos contraste para distinguir algunas frecuencias espaciales de otras, lo que indica que la sensibilidad del sistema visual a ellas es variable. La sensibilidad del sistema visual es inversamente proporcional al contraste de los elementos, es decir, cuanto mayor es el grado de contraste necesario, menor será la sensibilidad en el sistema visual a tales frecuencias, y en cuanto menos contraste se requiera, mayor es la sensibilidad hacia ella. Adaptación selectiva. La adaptación selectiva requiere que el individuo se enfoque en las características de los estímulos recibidos. Esto genera un resultado perceptual en el cual la sensibilidad visual es menor hacia las características particulares del estímulo. Por ejemplo, cuando se recibe el estímulo de la imagen, se percibe como un conjunto, pero la capacidad de selección selectiva le lleva a reconocer las diferentes características de cada elemento. En este caso son círculos y rombos. El procesamiento de imágenes. Las imágenes en bloque. Al tomar una imagen borrosa, la visibilidad de los márgenes nítidos artificiales se reducen. Cuando se eliminan los detalles de alta frecuencia, la información de baja frecuencia se hace visible. Esto facilita el reconocimiento de las figuras. Frecuencia espacial y la agudeza. Ouder, Scudder y Simpson dicen que la sensibilidad al contraste de frecuencias espaciales altas se deteriora con la edad, pero la sensibilidad a las frecuencias espaciales bajas permanecen relativamente inalteradas. Es decir,
el avance de la edad trae consigo una pérdida en la capacidad para ver detalles finos. Función del análisis de la frecuencia espacial en la visión. La frecuencia espacial en la visión es una manera de simplificar y describir y resumir los detalles estructurales de la escena visual. Perceptual. La percepción es un proceso que consiste en extraer el significado de la estimulación que llega a nuestros receptores sensoriales. El proceso inductivo y deductivo son la base del análisis del procesamiento perceptual. El inductivo, llamado también procesos impulsados por datos o ascendentes, son características sensoriales diferenciadas que proporcionan los receptores sensoriales. Tales diferencias pueden ser luminancia, frecuencia, espaciales u orientación de elementos. En contraste o diferencia, los procesos deductivos analizan de manera abstracta los aspectos generales y superiores que influyen en las operaciones de los procesos inferiores. En cambio, el proceso deductivo resalta las características de conocimiento, experiencia, significado e interpretación anteriores del observador. Ambos son procesos activos y muchos procesos perceptuales exigen que interactúen y se complementen. También vamos a hablar de la atención. La atención nos dice que la información del entorno alimenta de manera continua nuestros sentidos. Es obvio también que es imposible prestar atención a la mayor parte de la información disponible.